Entonces, la clase de hoy podría haber sido la introducción el primer día. Sin embargo, yo quería dejarla para hacerles más light y que se vayan tranquilos de vacaciones y después que regresen a hacer su examen, ¿no? Ahorita, al final, hablamos de las fechas del examen. Entonces, bueno, los telescopios. Vamos a empezar con la bella historia de la astronomía. Entonces, empezamos en el siglo II después de Cristo, años 100 y tantos, ciento y tantos. Entonces, bueno, este personaje que ustedes tal vez no reconozcan, pero seguro saben su nombre, Ptolomeo, quien propone el modelo geocéntrico. Entonces, el modelo geocéntrico, por supuesto, va muy de acuerdo con las ideas de la iglesia, en el cual, pues, todo gira alrededor del ser humano. El ser humano es lo principal en este universo y todos los planetas, todo lo que está alrededor de nosotros, las estrellas, están en diferentes capas. Aquí están, mira, aquí está la capa del zodiaco, las órbitas y bueno, hasta atrás las estrellas. Y el Sol también está en una órbita. Entonces, el modelo, o sea, si ustedes ven, bueno, y hasta ahorita nos puede parecer una medio tontería, si ustedes lo quieren ver así, pero en ese momento, matemáticamente fue una hazaña porque este sujeto logró modelar el movimiento de todo. Entonces, lo que hacía era decir, bueno, son órbitas circulares, aquí no había elipses todavía, y lo que hacen es que eh, para explicar a veces el retroceso, o sea, el movimiento retrógrado de los planetas que se ve porque, bueno, no todos los planetas van al mismo no todos los planetas avanzan de igual manera ni recorren este, en el mismo tiempo su órbita. Lo que hace él es decir, bueno, es que no solamente son órbitas circulares, hay una órbita pequeñita alrededor de la cual orbita y después a esa órbita pequeñita hay otra pequeñita. Entonces se explica como movimientos circulares alrededor de la órbita de los planetas. Y, o sea, no, tal vez no es lo mejor, otra vez, pero bueno, funcionaba. Y la iglesia le encantó esa idea, entonces se apoyó y esa era la ciencia. Entonces, si ustedes lo quieren ver más como por la parte teológica, pues sí, era algo de eso. Pero, digamos, matemáticamente era una cosa impresionante. Yo no he leído el libro en el que viene publicado esto. Dicen que es, o sea, que tú lo ves y tú dices, bueno, con razón se lo compraron y con razón la gente lo creía. Después, vamos a ver, los otros modelos que aparecen no son relativamente semejantes en cuanto a complejidad. Después en la historia aparece esta persona que no es tan reconocido como tal, se llama Giordano Bruno, es un italiano que alrededor de 1500 y tantos empieza a decir pues que en realidad no cree en el modelo geocéntrico, o sea, que para él no hay tal cosa como las órbitas perfectas, como los cuerpos perfectos. Ah, porque para esto, ¿no? O sea, el modelo de Ptolomeo decía que los planetas eran esferas perfectas, hechas de diferentes materiales. Por eso las veíamos de diferentes colores, pero por supuesto las imaginaba como bolitas de cristal completamente eh, perfectas. No había, no sé, imagínense un globito así, bonito, bonito. Entonces, y Giordano dijo, pues, o sea, no es que no esté de acuerdo, pero ¿por qué tendría que ser así? No hay una prueba, no hay algo que diga que así funciona el mundo. Entonces, bueno, él es más conocido por la parte de filosofía, entonces él empieza a dar charlas en público diciendo, pues en realidad no veo por qué sea así. Y dijo, y si nosotros, tuvo un razonamiento que, bueno, ahorita creo que cualquiera de nosotros encuentra interesante, de decir, ok, nosotros somos una comunidad, bla, 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 pero ¿qué impide que haya vida en otros lados? Él fue la primera persona que se plantea una cosa que, bueno, después se conoce los mundos en los mundos, ¿no? O sea, ¿por qué solamente tendría que haber un sistema, bueno, en ese momento no era sistema solar, un sistema terrestre? Eh,
y que no hubiera más civilizaciones alrededor, bueno, dentro del universo, lo que sea que concebía él como universo. Entonces, él decía que cada una de las estrellas en el cielo contenía un universo, una civilización, y había gente como nosotros discutiendo lo mismo. Entonces, por supuesto, a la iglesia no le agradó y no es difícil saber el final, lo quemaron, ¿no? Entonces, lo queman vivo como advertencia a cualquier otra persona eh, que quiera profanar las ideas de Ptolomeo, que afirmaba que el hombre es el centro de la creación. Llega Copérnico, más o menos al mismo momento de Giordano, y dice, bueno, o sea, él ya sabe la historia de Giordano, y dice, miren, yo estaba trabajando en un modelo en el cual, por simplicidad, ni siquiera lo creo. El Sol va a estar en medio de todo el sistema eh, que nosotros conocemos como los planetas, ¿no? Y alrededor de esto hay esferas. Entonces, plantea, y es muy cuidadoso a la hora que publica su libro que se llama Revolutionus Orbium, ¿qué? Orbium Celeste. No está celeste. Este, entonces, bueno, esto les digo, 1500 y tantos, 1560. Para 1616, la Iglesia Católica eh, bueno, pone el trabajo de Copérnico en la lista de libros prohibidos. ¿Y qué era esta lista? Bueno, que si te cachaban, no solo... si lo tenías en tu casa, por supuesto, te ibas a la Santa Inquisición y terminabas en la horca, quemado, su castigo favorito. Si te encontrabas promulgando sus ideas, bueno, eras enjuiciado y tenías el mismo final descrito anteriormente. Entonces, Copérnico, cuando publica esto 60, 50 años antes, dice, miren, yo propongo esto, pero en realidad yo creo que Ptolomeo estaba bien, solamente yo considero que se podría hacer cálculos tal vez más sencillos. Y bueno, propone el modelo, otra vez órbitas circulares, y cuando se da cuenta, bueno, necesita otra vez ponerle circulitos, circulitos, para explicar los movimientos de los planetas que parecen sacados de un espirógrafo. Entonces, en realidad, o sea, si ustedes se ponen a, a examinar esto más detalladamente, no es como que Copérnico haya hecho así el superanálisis matemático ni desarrollado herramientas sumamente complejas, ¿no? Él hace un modelo mucho más sencillo que Ptolomeo, utiliza las herramientas de Ptolomeo. El cambio aquí, es decir, el cambio de chip es solamente decir, bueno, tal vez nosotros no somos el centro del universo, pero sí lo somos. Nada más voy a proponer esto que tal vez no funcione, pero yo estoy segura de que Ptolomeo está bien, yo no quiero que me quemen. Y es muy válido, ¿no? O sea, cualquiera ve la horca y no necesitas ningún otro recordatorio para querer valorar tu vida. Al mismo tiempo, bueno, un poquito, esto les digo, 1500 y tantos. 1550, 1560. No me acuerdo en qué año publica Copérnico su libro. Al mismo tiempo, hay un sujeto que a mi parecer es, bueno, conforme vayan aprendiendo más de astronomía, y si es que les interesa esta parte de historia, que les digo, a mí me parece sumamente emocionante, aparece en escena una persona que se llama Tycho Brahe. Entonces, Tycho Brahe, burgués completamente, trabaja en Dinamarca y tiene la suerte de ser lo que ahorita consideraríamos como una persona que se sabe vender. Entonces, Tycho era una persona sumamente aburrida, detallista, ortodoxa, en el sentido de que, o sea, había que hacer las cosas bien, ¿no? Los modelos de Copérnico y más aún el de Ptolomeo tienen muchas, digamos, son propuestas ideológicas que lo que nos muestran es el estado del arte en ese momento, pero no están hechos con mediciones en realidad precisas, ¿no? O sea, la Tierra podría estar aquí o podría estar acá. En realidad a nadie le interesaba como documentar las posiciones que se veían con exactitud desde la Tierra. Entonces, bueno, todavía no habían chocado con los mayas, que nosotros sí hacíamos un buen trabajo, los europeos no, bastante mal hechos en ese sentido, y Tycho vino
a cambiar eso. Tycho, les digo, estaba en Dinamarca y él consigue, o sea, pura labia, él consigue convencer al rey de Dinamarca que le haga un observatorio para él. Entonces, observatorio se llama Uraniborg, no sé si se pronuncia bien, no sé danés. Y le regala una isla, el rey. O sea, si un día sienten que, no sé, cuando ustedes en 15 años que ya sean investigadores en algún lado, les dan un proyecto, bueno, acuérdense que nadie les va a dar una isla. Y el rey le dijo, mira, ¿sabes qué? O sea, a mí me parece increíble tu trabajo, yo te doy la lana que necesites para que conserves tu observatorio, para que diseñes los instrumentos que tú consideres adecuados. Y Tycho se encarga de hacer por primera vez como este tipo de, no solamente, bueno, eh, como dejar bastante bien medido cualquier posición, ¿no? Entonces, cualquier observación que él haga la tiene bien documentada, tanto en la, bueno, más que nada en ángulos, ¿no? En posiciones. Y él le da a la astronomía esto que les digo, ¿no? Precisión, que puede parecer muy banal, pero pues es lo que llevó a la astronomía a desarrollarse como una ciencia y no nada más a decir, yo creo que Dios, yo creo que no Dios, ¿no? O sea, esto le da rigurosidad. Y Tycho tiene un becario, que es al que casi todo el mundo conocemos, que se llama Kepler. Kepler, Kepler es astrónomo observacional y si alguno de ustedes un día tiene interés, la vida de Kepler es la cosa más emocionante del mundo. Kepler tiene entre sus anécdotas, bueno, él, les digo, es observacional. Kepler no veía. Kepler era casi ciego. Entonces, nadie entiende por qué demonios una persona que no ve, en un momento en el que no hay telescopios robóticos, se le ocurre ser observacional. Pero bueno, Kepler lo quiso hacer. Y Kepler es un becario entusiasta de Tycho, que se va a trabajar con Tycho porque pues dice, ay, pues yo leí la obra de Copérnico y pues me emociona trabajar con cosas astronómicas. Entonces se va con Tycho, Tycho lo recibe y bueno, obviamente lo pone, no sé cuál era lo análogo a sacar copias, pero lo pone a sacar copias y a prepararle el café. Y Tycho, y Kepler es la persona más entusiasta de este mundo. Entonces Kepler, sí, 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 yo. Y se da cuenta cómo Tycho hace las observaciones, le empieza a ayudar, se empieza a involucrar y y en algún momento él dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, yo quiero corroborar lo que está diciendo Copérnico y lo que están diciendo de estas teorías con tus datos que tú has tomado. Y Tycho le dice, bueno, o sea, estás loco, ¿no? Nos van a quemar a todos, van a quemar mi observatorio, van a quemar mis juguetes y peor, me van a dejar de dar dinero. Entonces, me caes muy bien, pero no. Kepler, al mismo tiempo, se empieza a interesar en el trabajo de otra persona, que por supuesto le salta el nombre a todos, que es Galileo. Entonces, empieza a oír hablar de Galileo, pero sigue trabajando ahorita con Tycho. Para no hacerles el cuento largo, Tycho es mayor que Kepler. Les digo, Kepler era su becario. Y Tycho muere. Entonces, pues Tycho se rehúsa. Ah, el problema de Tycho es como esos celos que tiene de su trabajo, lo cual es relativamente normal, ¿no? No publica todo, no hace, no hay acceso a los datos de Tycho, algo que ahorita es bastante común en la astronomía. O sea, no todas las colaboraciones comparten todos los datos. Entonces, pues Kepler tiene que esperar pacientemente a que se muera y casi, o sea, está la anécdota de que se los quitó de cuando todavía Tycho no se terminaba de enfriar. Entonces se roba los datos de Tycho y se pone a trabajar con él. Entonces dejamos un ratito a Kepler y por otro lado aparece este sujeto que se llama Galileo, otro italiano, eh, Galileo, bueno, es conocido por muchas cosas, ¿no? Primero por endilgarnos el movimiento uniforme, el plano inclinado, etc, etc. Pero en cuestiones de astronomía, él tuvo la destreza del invento que se había patentado un par de meses antes, o bueno, que estaba en vísperas de patentarse en Holanda, acerca de un instrumento hasta ese momento nuevo llamado telescopio.
pues le llega noticias a Galileo. Entonces Galileo se piratea la idea, por supuesto no le da regalías a este pobre hombre, y empieza a hacer observaciones. Estos son los dibujos de Galileo. Entonces, bueno, o sea, están bonitos, por supuesto. O sea, generalmente los científicos en esos momentos eran excelentes dibujantes, tenían muchas habilidades artísticas, pero otra vez, ¿no? No hay como que, no hay como demasiada rigurosidad, ¿no? No te dicen, ah, esto está a un ángulo de tal, esto lo tomé en tal fecha y tal. No, no hay fechas, no hay nada, ¿no? No, no es como que tú digas, ah, la sombra representa o esto muestra la intensidad de la luz, ¿no? Más bien, bueno, ese día estaba con esta paleta de colores, después dijo, ah, ¿por qué no pintarlas más oscuras? Y entonces esta persona empieza a hacer observaciones principalmente de la luna y se da cuenta de varias cosas. La primera, que es inmediato, es que volteas a ver la luna y la luna no es perfecta. Entonces la luna tiene abolladuritas, que él sí las reporta. Y publica el Sidereus Nuncius, que se publica en 1609 y es por eso que el año de la astronomía, tal vez ustedes todavía estaban muy pequeños, pero el año internacional de la astronomía fue declarado en el 2009, eh, haciendo referencia a los 400 años de publicación de la obra de Galileo, ¿no? Que se considera el, el punto de partida de la astronomía, ¿no? O sea, cada quien puede darle una definición, yo más bien me iría con el trabajo de Tycho y de Kepler. Pero bueno, eso es opinión personal. Entonces, Galileo empieza a ser como un influencer en esa época, porque, pues, por supuesto, sus dibujitos llaman la atención. En ningún momento dice que esto está en contra de nada de la religión. Está bien posicionado, él es bastante hábil políticamente, algo que también sirve de mucho en la vida. Y entonces empieza a hacer como tours diciendo, oigan, miren, yo tengo este aparato que yo hice, porque nunca admite que se robó la idea, y entonces empieza a invitar a personalidades, a políticos, a gente de la iglesia, y dicen, miren, observen a través de mi instrumento. Y pues es bastante famoso esta persona, y después pues se le sube la fama a la cabeza, y lo que hace es lanzar como lo que ahorita serían promociones, ¿no? A él se le ocurre empezar a poner en las gacetas semanales del poblado donde vivía, bueno, ya después llegaron a toda Italia y después se recorrieron a toda Europa, retos. Entonces él hacía así como que, adivina mi siguiente publicación de qué va a tratar, ¿no? Y ponía palabras al azar. Entonces el chiste de estos quizzes era ordenarlas y descubrir qué iba a publicar Galileo. Entonces, Galileo, pues por supuesto, o sea, había gente interesada, pero pues, mejor te esperas y esperas a que el libro salga a la luz, ¿no? Excepto por un güey que sí le interesaba y sí le contestaba a Galileo. Y era esta persona que era bastante intensa llamada Kepler. Kepler era una persona con ese entusiasmo y ese ánimo de querer participar. Él estaba seguro de que había algo más y quería juntar las ideas de Copérnico y las ideas de Galileo. Entonces, bueno, le pregunta acerca de su instrumento, Galileo le contesta la primera vez y le dice, bueno, pues, si quieres, aquí el chido soy yo, entonces ven, observa y yo lo publico, porque pues el famoso soy yo. Y Kepler así, o que Kepler no entendió la indirecta, ¿no? Kepler así de, y entonces cada que Galileo sacaba que es que un reto diciendo lo que iba a publicar, Kepler respondía, y respondía, respondía, hasta que Galileo se hartó. Entre las anécdotas, se supone que en algún momento que Galileo saca las palabras de decir, bueno, no sé, cualquier tontería, ¿no? Que había encontrado en la luna. Y por otro lado, Kepler agarra y ordena las palabras diciendo, pues que había encontrado que Venus tenía fases, así como, o sea, Kepler descubre algo cierto sin saberlo, sin que Galileo lo sepa, solamente en un juego de palabras. Y digo, nada más como una anécdota curiosa, ¿no? Otra vez, Kepler es una persona que está siempre interesada en participar, eh, como muy animada.
El problema con Kepler es que Kepler no tiene contactos políticos, nace de una familia humilde, no tiene lana, no tiene enchufes con nadie, nadie lo pela y la vida de Kepler es bastante, bastante trágica para lo que él hizo. Pero bueno, entonces, cuando empieza a publicar, bueno, les digo, y Kepler ya tiene los datos de Tycho. Entonces, junta mm, él junta lo que dice que son las ideas de Galileo y las de, bueno, usando los datos de Tycho, y publica la obra, una de las obras más famosas, que es la Stella Nova, en 1610, un año después. Ay, mi gato corre. Un año después. Espérenme tantito. Ya, perdón, es que mi gato tiene de repente tendencias suicidas. Kepler publica lo que, bueno, documento que se llama Stella Nova, y aquí deriva las primeras, bueno, lo que se conocen después como las dos primeras leyes de Kepler. Entonces, bueno, ya nada más para contarles el final de estos dos personajes. Los dos, curiosamente, tienen finales bastante, bastante trágicos. Galileo, otra vez, ¿no? Como que al principio nadie pelas, o la iglesia no encuentra ningún conflicto con lo que publica Galileo y las ideas teológicas del momento, ¿no? De repente a alguien se le ocurre abrir un libro y dice, oigan, este güey está diciendo que, o sea, que no es cierto todo lo que decimos, que no hay cuerpos perfectos, que no es cierto que los movimientos sean como decía Ptolomeo. Entonces, hay que decirle, ¿no? Que, o sea, que se retracte. Galileo se rehúsa a hacerlo público y la Santa Inquisición le vuelve a decir, oye, mira, o sea, te lo estamos diciendo en un buen sentido, ¿no? Entonces, mira, tu libro está prohibido, cualquier persona que divulgue tus ideas, pues termina o en la horca o quemado. Galileo, llega un momento en el que sí se retracta. Algunos consideran esto bastante cobarde. A mi parecer, bueno, si ustedes ven cualquier científico, no es que seamos las personas más valientes del universo, entonces se entiende que Galileo haya visto primero por su vida, ¿no? Y haya dejado por ahí el libro. O sea, ok, estará prohibido en este momento, pero pues en algún momento tal vez alguien lo retome, ¿no? Y Galileo muere en arresto domiciliario. Se queda los últimos días encerrado bueno, los últimos años de su vida encerrado en su casa, completamente solo. Y pues a mí me parece un final bastante triste. Kepler, por otro lado, todavía más trágico, les digo, Kepler era una persona que nunca logró la fama de manera inmediata durante su vida. Kepler tuvo una vida complicada, intentando llamar la atención de alguien que lo apoyara, de alguien que lo pelara. Y Kepler publica sus trabajos, o sea, publica lo que les digo, lo que se conoce como la primera y la segunda ley de Kepler, un año después del trabajo de Galileo, y nadie le hace caso a su trabajo. Galileo tiene fama, tiene recursos, es toda una personalidad, ¿no? Es como un influencer de esa época, y Kepler, pues, no, y la verdad, bueno, o sea, quien hizo el trabajo matemático es Kepler. 10 años después publica el documento en donde está su tercera ley. Y bueno, ¿por qué les digo, no? Que esta cosa es, bueno, la vida de este güey es bastante trágico porque él ni siquiera tiene dinero para publicar sus descubrimientos. Entonces, él muere intentando ir a cobrar a gente que le debe y muere con sus documentos, bueno, muere ahí con un borrador mientras va a cobrarle a alguien de viejito. Y muere sin ningún tipo de reconocimiento, sin gloria. Entonces,
O sea, como que estos dos personajes, la historia en realidad los trató bastante, bastante mal. Kepler, sobre todo. A mí me da mucha tristeza que una persona que le dio tanto a la ciencia, pues haya muerto en completo incógnito y que tiempo después, hasta que llega una persona que curiosamente nace en el año en que muere Galileo, como es Isaac Newton, le dé el reconocimiento a, bueno, que Galileo sí lo tenía, pero Kepler no. Entonces, Newton, y él lo reconoce, ¿no? Yo no podía haber hecho lo que hice sin haber estar parado en el hombro de dos gigantes como lo son Galileo y como lo son Kepler. Entonces, digamos, hasta que llega Newton y Newton desarrolla el cálculo y desarrolla, bueno, lo que es la segunda ley de Newton, él le da veracidad o eh, de alguna manera él logra él logra publicar o hacer un poquito más, ¿cómo lo podemos decir? Él desarrolla el modelo del cual se desprende naturalmente las leyes publicadas por Kepler. Entonces, Kepler es reconocido hasta años después de su muerte, una vez que Kepler ya no es necesario, porque Newton lo hace como ver como un corolario, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, ni, yo qué sé, ¿no? No sé si Newton lo intentó o no. Newton era otro personaje bastante controversial, pero Kepler, hasta ese momento alguien lo toma en cuenta, ¿no? Y la historia se lo reconoce. Al final de cuentas, todo el mundo ha oído hablar de Kepler. A todos los que hacemos astronomía, en algún momento nos topamos con las leyes, lo maldecimos, pero a mí siempre me ha dolido pensar que Kepler fue una persona con una vida muy trágica. Y entonces, todo esto para decirles que, bueno, aquí están ya los telescopios. Algo que a Galileo nunca le gustó es que, pues, como todo, ¿no? O sea, tú eres influencer, haces videos de TikTok y entonces, pues, tu vecino, pues, hace videos de TikTok copiando tu estilo y entonces tú te das cuenta que también tiene seguidores, lo cual a Galileo no le gustaba tanto porque, pues, él quería ser la personalidad, el astrónomo, el científico. Y empieza muchísima gente a copiar su diseño de lo que él decía que era su telescopio. Y, y bueno, otra vez, ¿no? Había personas que empezaron a publicar otras observaciones que hacían, y ahí fue donde a Galileo ya no le pareció tan bueno estar haciendo sus tours a que vieran su instrumento, ¿no? Porque obviamente le pirateaban la idea, y había gente más, pues no más capaz, pero no sé, tal vez más trabajadora, yo qué sé. Entonces, como que a Galileo al final ya no le pareció, se dio cuenta de que su estrategia de marketing tal vez no había sido lo mejor. Pero bueno, y nada más, la persona a la que le roba el diseño es este holandés, no tengo idea cómo se pronuncia, nada más que se pronuncia Hans, pero no sé cómo. Y el telescopio que él dice, bueno, este sujeto lo que hace es utilizar dos lentes. Entonces, la historia cuenta que el descubrimiento lo hicieron sus hijos jugando en el jardín, pero a ciencia cierta no se sabe, ¿no? Se supone que este sujeto se dedicaba a hacer lentes pues, para ayudarle a las personas que tenían mala visión y utilizar lentes horribles. Entonces, el diseño del telescopio de Galileo es como cualquier tipo de telescopio refractor a base de lentes. Y el principio es bastante básico. Tú tienes un objeto que se puede considerar que está en el infinito y llega la luz a tu telescopio, entra por aquí y después, bueno, esta lente tiene un punto focal y coincide con otra con el punto focal de otra lente que te devuelve o que te voltea la imagen y te regresa, pues no un punto, ¿no? Te regresa una imagen del objeto que tú estás observando, ¿no? Entonces, sin mucho chiste, yo sé que ustedes vieron esto en sus clases de óptica, esto se resuelve básicamente con las distancias focales, los diámetros de la lente, sabiendo el tipo de lente. La parte interesante fue cuando, bueno, ahorita a ver si lo vemos, ¿no? Y por otro lado llega Newton, ¿no? Newton, una persona que
no sé si saben que, bueno, por supuesto Newton hizo de todo en este mundo, pero particularmente, nada más como anécdota curiosa, la mayor parte de la obra de Newton es en cosas de alquimia y de teología. Entonces, él estaba convencido de que, bueno, era completamente religioso y él dedica toda su investigación o como sus esfuerzos a encontrar cosas de alquimia. Entonces, aún así, en sus hobbies, hacía el cálculo, hacía mecánica y hacía óptica. Y dentro de las cosas de óptica, él diseña un telescopio, que bueno, se supone que este es el modelito que usó Galileo, que a diferencia de Newton, y que a diferencia del de Galileo, lo que utiliza son espejos. Entonces, otra vez, tienes tu objeto en el infinito, el cual eh, bueno, emite luz que la capta tu telescopio, rebota en un espejo primario que está aquí, que es M1, Mirror 1, y después rebota a otro espejo, que es el secundario, y te devuelve una imagen de lo que estás viendo. Entonces, la diferencia es, y bueno, básicamente, ok, hay varios tipos, depende de a dónde llegue la luz, hay veces que, este, pues que le metes un poquito más de, pues de complejidad al asunto, depende del tipo de lentes que uses, pero en general, o sea, el diseño, si ustedes pueden ver, tampoco es como que mm, eh, bueno, hayamos avanzado demasiado en cuanto a algo así súper novedoso, ¿no? Los telescopios que nos siguen vendiendo en el Sanborn son exactamente los mismos que diseñaron Newton y Galileo. Ah, con una montura más bonita, ¿no? Y ahora, bueno, porque típicamente luego me preguntan, ¿no? ¿Cuál es mejor? Este, no es que haya uno, ay, no, esto está demasiado grande. No es que haya uno mejor, solamente que hay que tomar en cuenta los requerimientos. Y el telescopio de Galileo tiene la desventaja de que cualquier lente acarrea consigo aberraciones cromáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen no es perfecta y te introduce qué astigmatismo, qué coma, depende de qué tan buena sea tu lente. Y otra cosa súper interesante que pues si tienes dinero infinito no pasa nada, pero pues la mayoría de nosotros somos pobres. Entonces, el precio de un telescopio de este estilo es más caro, típicamente porque es más complicado producir lentes que pulir espejos. Ahora, la desventaja que tiene este tipo de telescopios es la cantidad de luz que recibes, ¿no? Aquí, toda la luz que recibes la observas, en principio, con aberraciones y lo que quieras, pero la observas. El de Newton tiene la desventaja de que, bueno, al quitar esta parte o la luz que proviene justo en esta zona, no la recibes, entonces pierdes un poquito, dependiendo, no, otra vez, ¿no? Dependiendo de la proporción que sea entre tus espejos primarios y el secundario, nos estás perdiendo información bastante valiosa de tu objeto. Entonces, pues digamos que esas serían las principales características. Y ahora, como los astrónomos, nos encanta, bueno, tenemos todo un espectro electromagnético que estuvimos, bueno, nada más vimos el óptico la vez pasada, pero bueno, el espectro electromagnético es este, yo espero que todos lo conozcan. Me bajé esta imagen de la internet y entonces alguien puso así, ¿no? Que las ondas de radio se dividen en radar, estas, frecuencia modulada, TV, shortwave, y bueno, entonces todo esto es radio. Para los astrónomos esto es radio, y así nos tenemos que quedar. Entonces, bueno, el espectro electromagnético, les digo, ustedes no se tienen que... no existen tampoco las microondas, o sea, en realidad, milimétrico, ahorita lo vamos a mencionar, pero en principio no es como que sea algo fundamental, ¿no? Para los astrónomos se divide en rayos gamma, rayos X, ultravioleta, óptico, infrarrojo y radio. Y de hecho hay mucha gente que, no sé, el cercano infrarrojo es visible y el lejano infrarrojo ya es radio. Entonces depende de tu astrónomo favorito y de en qué longitud de onda trabajen, te va a decir una clasificación diferente. Entonces no se sorprendan de esto. Y solamente
yo sé que muchos de ustedes ya habrán visto este tipo de imágenes. eh, los, eh, un mismo objeto puede ser observado bueno, en diferentes longitudes de onda y producir lo que pareciera que son diferentes imágenes, ¿no? Si tú me dices que esta galaxia observada aquí en el visible es la misma que en radio, bueno, pues no te la crees, ¿no? Porque pues esto parece el ojo de Sauron, no una galaxia. Sin embargo, o sea, es ver el mundo a través de distintos papeles de celofán, diferentes longitudes de onda. Y nada más como dato cultural, pues así es como se ve la galaxia, el plano de la galaxia. Esto es lo que uno ve en las fotografías, astrofotografías que se toman aquí en la Tierra. Pero ustedes van viendo, ¿no? Cómo va cambiando. O sea, ok, se sigue viendo el plano galáctico. ¿Te acuerdan cuando vimos el dibujito de la galaxia y que lo veíamos de canto? Bueno, eso es lo que estamos observando. Este es el centro de la galaxia. Y, bueno, y cómo se ve a diferentes longitudes de onda, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí pareciera que hay explosiones que, por supuesto, yo qué sé, aquí en el infrarrojo mediano, les digo, pareciera que no existen, ¿no? Y no es que no existan, sino que a estas longitudes de onda no emiten. Y por otro lado, ¿no? En radio, si tú observas la galaxia, parecería mucho más cortita de lo que en realidad observas si tú sigues la línea de 23 centímetros, que es la línea de hidrógeno. Entonces, bueno, si tú observas a 23 centímetros, que también es radio, solamente es otra longitud de onda. Entonces les digo, utilizamos todo el espectro para tener diferente información. Cada una de estas bandas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Los destellos de los rayos gamma, te dicen en dónde están las cosas más energéticas, donde, yo qué sé, ¿no? Donde puede haber una explosión de una supernova, los rayos X, típicamente mapean pulsares, cuasares, el óptico, bueno, y de hecho, miren, ¿no? El óptico parecería que hay mucha nube, bueno, si hay nube, pero porque el óptico encuentra dificultades de salir de la galaxia por tanto gas. Y así, ¿no? Te puedo decir, en infrarrojo, miren, pareciera que la galaxia es bonita y perfecta. Bueno, hasta aquí ya. Pero otra vez, ¿no? Es por el tipo de fuente que produce cada una de las longitudes de onda. Y ahora vamos a dar un recorrido solamente por los diferentes tipos de telescopio. Los de radio, y aquí, bueno, yo sé, en algún momento ustedes se van a dedicar a algún tema y van a escoger algún objeto y entonces su asesor les va a explicar con muchísimo detalle cómo funcionan los telescopios, o si terminan siendo teóricos, bueno, nunca lo van a saber, ¿no? Pero miren, esta es una imagen típica de esto. Ay, se me olvidó qué era. Creo que era una galaxia. Pero no, la verdad le iba a poner. Ayer lo estaba haciendo a las 2 de la mañana, discúlpenme. Entonces, bueno, pero es más bien, o sea, lo que no importa tanto el objeto, ¿no? Pero no es bonita, ¿no? No tiene colorcitos así preciosos y cosas así. Porque en radio, digamos, uno ya después, en la sesión de embellecimiento de imágenes, puedes ponerles colores falsos, pero de entrada la imagen que te llega a ti es de este estilo. Lo que te está diciendo, bueno, te está monitoreando el objeto en diferentes bandas. Ahora, ¿cómo funciona un telescopio en radio? Bueno, funciona con el mismo principio que funcionan sus radios. Y yo sé que ustedes ya son muy pequeños para saber esto, pero bueno, antes había radios. En la antigüedad, la música no se oía en Spotify, se escuchaba en radio. Y hagan de cuenta que cada colorcito te dice lo que estaría escuchando una estación musical. En este caso, una diferente banda, una diferente frecuencia. Entonces, estas cosas utilizan una antena que, bueno, la amplifican después y ya la procesan. Pero el proceso es el mismo. Entonces, como cualquier radio, su antena depende del tamaño. Entonces, en general, bueno, de hecho, los telescopios en radio son los más grandes del mundo. Y otra cosa curiosa del radio es que los,
la ciencia que se hace en este caso puede acrecentar el tamaño de la antena poniendo arreglos como estos. Entonces, en vez de que utilices solamente un telescopio, pones un arreglo de muchos telescopios, que es lo que típicamente se hacen en los observatorios. Y entonces, en vez de observar con una antena de este tamaño, la antena en ciertas configuraciones se puede aumentar de tamaño a pasar de solo este tamaño de un par de metros a cosas de kilómetros. Entonces puedes jugar con las longitudes de onda que observas solamente moviendo, solamente teniendo en cuenta con qué telescopios de tu arreglo vas a observar. Y solamente como curiosidad cultural, los telescopios más famosos de radio son el ALMA, que está en Chile, y el BLA, que está en Estados Unidos. No me acuerdo si en Nuevo México o en Arizona. Nuevo México está en Arizona, no sé. Según yo está en Arizona. Bueno, en Estados Unidos sí está, solamente no me acuerdo si está en Nuevo México o en Arizona, y no me acuerdo si Nuevo México está en Arizona, así que no me acuerdo bien. Y Alma, que está en Chile. Entonces, hay mucha gente que trabaja, de hecho, salud. De hecho, Joel, bueno, no sé si les va a hablar, pero él trabaja, hasta donde tengo entendido, él trabaja con datos de ALMA. Y ahora, ¿qué se puede observar o qué hay de ciencia en el radio? Pulsares, cuasares, remanentes de supernova, regiones de formación estelar, regiones H2 y nubes moleculares. Así que si ustedes están interesados en cualquiera de estos temas, pues es muy probable que terminen utilizando observaciones en radio. Y ahora, bueno, me pueden decir, es que yo voy a hacer teoría, es que yo quiero hacer simulaciones. Y sí, por supuesto se vale. Pero en algún momento, cuando ustedes manden un paper, el referee les va a decir, bueno, sí, está muy bonito tu modelo, pero compara. Entonces, ahí está el artículo. Este artículo te puso una imagen, te van a mandar te van a sugerir, compara una imagen con esta. Entonces, tú tienes que contrastar tu modelo contra lo que tú sacaste. Y otra vez, mejor que entender cómo se hace esto para no decir barbaridades en una publicación. Ahora, hasta antier, no iba a hablar del minimétrico, pero bueno, gracias a la imagen del Event Horizon Telescope, pues hay que ponerlo. Minimétrico tiene una historia curiosa. Aquí en México, no sé si ustedes conocen el gran telescopio milimétrico que está en Puebla, junto a Hawk. No sé si alguno haya ido. Silencio. No, Ala. No lo conozco. No. Bueno, yo una vez, está padre, y últimamente tuvo un par de problemas en cuanto a la violencia, porque decían que te secuestraban en la carretera. Está en Puebla, ¿no? Entonces, en el INAOE, uno llega al INAOE, te consigues a alguien que trabaje por ahí y te llevan en una camionetita a dar el paseo, tanto a Hawk como esto, ¿no? El telescopio está a más de 4,000 metros, o casi 4,000 metros, y al menos, bueno, esto está gigante, ¿no? Una personita del tamaño de este. Y uno se queda sin aliento al segundo escalón que sube. Entonces, a mí nunca me había pasado, pero yo no sé sinceramente cómo le hace la gente que trabaja ahí. Por supuesto se acostumbra, pero es una experiencia extrema para alguien que está acostumbrado a la comunidad de su ciudad con smog, ¿no? Tienen tanquecitos de oxígeno, porque pues, a cada rato les pasa que la gente se desmaya. Y bueno, como curiosidad política, este telescopio se ha inaugurado por cada uno de los gobiernos, salvo Andrés Manuel. Lo inauguró Fox, lo inauguró Calderón y lo inauguró Peña Nieto. ¿Por qué? Porque pues, el milimétrico hasta hace algún tiempo parecía que era un desfalco completo de dinero. Y seguiría pasando esto, pero bueno, se le pegaron a una colaboración chida. Y tiene una anécdota nada más como funny, este telescopio, porque en algún momento alguien subió y le robó pedazos a esta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué demonios haces con un
con unas placas de un telescopio gigantesco milimétrico que no hay otro en México. O sea, está bien, roba autopartes, las autopartes las vas a vender, pero ¿para qué demonios robas un telescopio del que no hay otro tipo? ¿A quién se lo vende? ¿Quién te lo va a comprar? O supone que se lo ofreces a alguien, yo que sé, en China. ¿Tú crees que el comprador de China no va a saber de dónde llegó? El mundo de la astronomía es demasiado pequeño. Entonces, cuando fue el robo, por supuesto, o sea, la risa era esa, ¿no? Pues, ok, se llevó las partes. ¿Y después qué va a hacer con ellas? Pero bueno, cada quien roba lo que quiere. Y el milimétrico cobró importancia hasta, bueno, no es que haya cobrado importancia hasta ese momento, ¿no? Pero como que en realidad nadie volteaba a ver al milimétrico hasta que apareció a ver, vamos a escribirla nada más para que no se les olvide, el Event Horizon Care. O sea, ahorita es lo que está en todas las noticias, en las páginas de Facebook del instituto, porque tomó la imagen del agujero negro de M84. Entonces, hace 2 años sacaron esta imagen y lo que ellos utilizan, y bueno, está involucrado el GTM el mexicano, es hacer esto mismo que les decía de los arrays para radio, nada más ellos lo arman en milimétrico, entonces tienen varios telescopios que forman parte de la colaboración y para captar las imágenes ellos crean como una especie de antena gigantesca de la longitud de la localización de cualquiera de los telescopios hacia otras, ¿no? Entonces, yo qué sé, de aquí de México, nosotros tenemos una antena con la gente de Sudáfrica. Entonces, esto se puede considerar como el tamaño de la antena, no solamente el tamañito del GTM. Y bueno, nada más nos vamos moviendo un poquito más para acá. Les digo, y la noticia de ayer, que supongo que todo el mundo vio, y si no, vayan y búsquenla, es que esta misma imagen le pusieron campo magnético. Entonces, se supone que, bueno, toman los datos, el tiempo, la complicación que tienen ellos es procesar la cantidad de información. Y lo que miden es la polarización que te da la estructura del campo magnético. Entonces, este era el modelo, esta es la observación. Ok, puede parecer tal vez, o yo no sé, yo no sé si alguien quiere expresar su opinión. Hay mucha gente que dice, ¿no? Así como, tanto tiempo y para sacar una imagen borrosa. Pues sí, corazón, pero, o sea, esta imagen borrosa es lo mejor que se tiene hasta el momento y ve cuánta gente implicada, cuánto dinero, cuántos países y les lleva años reducir y entender lo que están viendo. Entonces, ok, la gente puede decir es borrosa, yo esperaba más, pero o sea, es un gran avance, ¿no? Hace 2 años ni siquiera teníamos algo así y bueno, ahí van poco a poco. Y el GTM tuvo la suerte de colarse a la colaboración. Entonces, un telescopio que había sido inaugurado 35 veces y que pues era un desfalco de lana porque lo inaugurabas según invertían dinero y ya después pues la lana desaparecía, el telescopio seguía sin funcionar hasta que pues introdujeron, se metieron a una colaboración chida. Entonces, si ustedes tienen un telescopio así, pues busquen amigos que sí produzcan. Ahora, pasamos al infrarrojo. El infrarrojo, bueno, nos movemos un poquito más para acá. El infrarrojo, primero, bueno, les enseño cosas que se pueden ver, ¿no? Entonces, son las bandas, todavía no vemos que es una banda, pero bueno, estas son las bandas, son los filtros Z, Y, J, H, K, no, K ya no, hasta H. Y este es un telescopio terrestre, por supuesto, que está en Hawái, que es el Mauna Kea, bueno, uno de los gemelitos. No, los gemelitos son los Keck. No, otro telescopio, pero bueno, está en Hawái. Y bueno, lo feo de aquí es que no tiene como tal un diseño así impresionante como en los de radio, como el del milimétrico. Porque básicamente su sistema es un telescopio que al principio que fue diseñado estilo óptico, otra vez, ¿no? Como el modelo más simple, que son 2 pares de espejos o 2 pares de lentes. Ya nadie utiliza lentes, casi todos son espejos. Y le pones filtros, ¿no? De tal manera que la complicación aquí
del infrarrojo es que para tener detectores, o sea, si ustedes se compran en el Sanborn su telescopio del Celestron, pues pueden comprarle filtros en verde, en rojo, en azul. En infrarrojo se puede hacer eso. La complicación es que para tener un sistema así tienes que tener un sistema criogénico. Los filtros que trabajan en infrarrojo tienen que estar a temperaturas muy bajas. Y eso aumenta considerablemente la lana que tiene que estar dedicada al proyecto. Entonces, son pocos los observatorios terrestres que tienen que tienen bandas en infrarrojo. Uno de ellos está en México, el RATIR, que está en el telescopio de 1.5 metros en San Pedro Mártir. No puse una imagen porque pues, nada más es una caja, o sea, no se ven los filtros, no se ve el sistema, o sea, mejor les pongo una foto de cómo se ve el amanecer en Hawái. Y digamos, son bastante solicitados porque, bueno, otra vez, ¿no? O sea, te llenan el gap entre el óptico y el infrarrojo, pero pues te dan observaciones terrestres relativamente, o sea, que no todo mundo tiene, ¿no? Entonces, esta parte había sido olvidada hasta hace tiempo, ¿no? Bueno, ayer que le estaba comentando con Antonio, él me dijo, ¿no? O sea, ¿cómo no vas a poner el Spitzer? Porque, pues, el Spitzer, yo pensé que ni siquiera seguía en órbita, el Spitzer es este telescopio, una misión eh, espacial que funciona en el infrarrojo y que tuvo o bueno, que tiene el mérito de haber descubierto los primeros exoplanetas. Y esas son imágenes del Spitzer, nada más para que ustedes se den cuenta o sea, de las cosas tan preciosas que uno puede observar con un telescopio en el espacio, ¿no? El telescopio, el Spitzer, fue lanzado en el 2004 y, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que ustedes van a reconocer algún par este es el de Ojo de Gato, la nebulosa del Cangrejo, esta es la galaxia Whirlpool, así lo conocen, y alguna de estas es Orión, y la galaxia del sombrero. Entonces, muchas de estas imágenes bonitas no fueron tomadas en óptico, fueron tomadas en infrarrojo, y que son las que todo el mundo ponemos en nuestra pantalla del teléfono, de la compu, para apantallar a la familia en la Navidad. ¿Cómo van? ¿Seguimos o quieren hacer una pausita? Porque todavía vamos como a mitad. Break de agua. Break de agua. Entonces, ¿qué? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿Cuánto quieren? Sí, está bien, 10 minutos. 10 minutos. Ok, entonces ahorita regresamos. 12:20, ¿sale? Ok, gracias. Ok. ¿Listos? Entonces, nos quedamos en el infrarrojo. Ay, pero no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sorry. Aquí está. Ya. ¿Sí la están viendo? Sí, Sí sí. se ve. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos en el infrarrojo. Y ahora pasamos al vello óptico, que para hacerle justicia al telescopio, yo creo que al más famoso de todos los tiempos, el Hubble. El Hubble, tiene... la anécdota curiosa del Hubble es que cuando se mandó, pues no funcionaba. Abrió la cámara y se supone que iba a empezar a tomar datos, y entonces, pues no mandó nada. Bueno, mandó datos, pero estaban todos mal hechos. Y bueno, resulta que la gente configuró e hizo todos los cálculos para que funcionara en la Tierra. Entonces no tomaron en cuenta los efectos que hay que tomar en cuenta cuando lanzas un cohete y este va a estar en el espacio. Entonces, pues hubo que calibrar todo y se llevó otros tantos meses para lograr que empezara a trabajar como Dios manda. Y eso, bueno, afortunadamente fue posible, sino, bueno, mandaste una cosa de miles de millones de dólares para que
pues nada más estuviera orbitando, ¿no? Entonces, afortunadamente el Hubble fue lanzado en el 92, 93, no recuerdo bien. Entonces, bueno, claramente la vida del Hubble es, o sea, que lleva ya 30 años y todavía, o sea, ya está, ya no funciona, por supuesto, igual que al principio, pero pues sigue dando respeto, ¿no? Es ya un telescopio senior. Entonces, como les decía, bueno, la ventaja que tiene lo que podemos hacer en óptico, que es, digamos, la banda más estudiada, o bueno, el rango del espectro electromagnético más estudiado, es poner diferentes filtros. Entonces, los filtros están de acuerdo a su nombre, ¿no? Y ya casi del infrarrojo, R de red, B de visible, que en principio se supone que es la longitud de onda a la que corresponde a la temperatura efectiva que tiene el sol, es entre verde y amarillito, entonces es el visible para nosotros, blue, y el ultraviolet, que, o sea, no es, bueno, depende de dónde empieza el ultraviolet para algunos, pero bueno, es lo más cercano al ultraviolet, que está todavía en el óptico y que, bueno, es un filtro casi púrpura. Entonces, bueno, los telescopios, voy a hablar, por supuesto, vamos a hacer comercial de donde yo trabajo. Bueno, yo creo que lo que más hay en este mundo son telescopios en óptico. ¿Por qué? Pues porque es la banda más estudiada, hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde óptico, no requiere tanto presupuesto como para radio de construir redes y redes de telescopios. Ahora, bueno, puedes irte en dos vertientes. Hay telescopios que tú quieres que sean, y otra vez, ¿no? Depende de la ciencia que tú quieres hacer. La mayoría de la gente se va por querer hacer telescopios cada vez más grandes y eso obviamente te conlleva un mayor costo. Y no es que esté obsesionada con la lana, pero bueno, o sea, hay que entender por qué a veces no es tan sencillo que todo lo que uno quiere sea factible, ¿no? Y bueno, la mayoría de esas cosas está determinada por el dinero. Entonces, hacer un telescopio de un diámetro mucho mayor, pues es mucho más costoso que hacer un telescopio pequeñito. Aquí les pongo de ejemplo, este es el GTC, el Gran Telescopio de Canarias, que está en España, y es uno de los telescopios, es de los telescopios más conocidos. Entonces, ustedes, para que lo vayan sabiendo, el Instituto de Astronomía tiene convenio, entonces nosotros tenemos derecho a tiempo en el GTC. Aunque ustedes no se dediquen o sea, no trabajen de lleno con el GTC, si en algún momento quieren pedir observaciones para corroborar o para tener, yo qué sé, observan un objeto en rayos X, pero dicen, bueno, quiero ver si hay una contraparte en óptico, hay manera, de hecho es bastante probable que les den tiempo y que les permitan observar. El convenio es con el INAOE, entonces, y es uno de los más famosos, ¿no? El espejo tiene diámetro de 10.4 metros, es este espejote, miren, nada más para que vean, aquí están las piernitas de alguien, ¿no? Este es el espejo del telescopio, este es el secundario, entonces ya saben, entra la luz de aquí, rebota al secundario, y bueno, aquí dentro está todo toda la indumentaria que tiene que tener eh, el telescopio, ¿no? Los detectores y todo el armastote. Y por otro lado, otra cosa que tiene como mucho desarrollo actualmente por la llegada, o bueno, por el boom que ha tenido el estudio de eventos transitorios, como pues no solamente supernovas, sino destellos de rayos gamma, y bueno, la búsqueda de contrapartes de ondas gravitacionales, ha habido el boom de telescopios pequeñitos. Este es Coatli, que es el telescopio con el que yo trabajo principalmente. El espejo es mucho más pequeñito, son 50 centímetros de diámetro, y la diferencia, o bueno, ¿para qué? No es que uno sea mejor que otro, ¿no? Bueno, por supuesto, este cuesta mucho menos que sobra decirlo. Este está en San Pedro Mártir, entonces, ustedes también, como parte del posgrado, en algún momento hay mucha gente, ¿no? Que ni siquiera lo sabe. Uno puede pedir lana y decir, ¿sabes qué? O sea, yo quiero ir a conocer el observatorio. Te le pegas a un investigador y le dices, mira, ¿sabes qué? O sea, quiero conocer el observatorio, yo sé que tú vas a ir a observar, entonces
el posgrado a mí me da dinero, nos pagan el viaje y pues yo te ayudo en lo que, o sea, no solo es ir a pasear, ¿no? Entonces, si tú enséñame a hacer reducción de datos o algo así sencillito y pues yo me pego contigo y sacamos algo pequeñito, ¿no? O sea, no va a ser un Nature, no va a ser algo así. Es una colaboración muy pequeñita, pero al menos para que vayan y conozcan otra parte de las instalaciones a las que ustedes como alumnos del posgrado tienen derecho. Entonces, telescopios de este estilo, pequeñitos, hay por todo el mundo. Otra vez, es mucho más fácil tener redes de telescopios pequeñitos a tener un GTC en todos lados. Entonces, hay mucha gente que prefiere tener por ejemplo, bueno, nada más hay uno, pero los españoles tienen telescopios muy similares a este. Hay otro en San Pedro Mártir que se llama Butis y tienen Butis, son 5 Butis en total. Entonces tienen un Butis en España, un Butis en Chile, uno en Namibia, creo, y el otro está y el otro está en Estados Unidos. Entonces, o sea, tienes el mismo consorcio, decide, vamos a poner muchos telescopios pequeñitos, ¿no? Y ya. Entonces, la ventaja que tienes es, pues, que si te cae algo interesante ahorita de día en México, bueno, ya no es de día en Europa, bueno, o es más fácil que anochezca en Europa y ya es de noche en Asia, ¿no? Entonces, por eso vale la pena, depende otra vez, ¿no? De la ciencia que quieres hacer. Si tu evento, o sea, si tú quieres observar una galaxia, bueno, da igual que la observes ahorita que si la observas en 2 horas, ¿no? Entonces, puedes pedir tiempo y necesitas algo más profundo. Un tamaño de espejo más grande significa más recolección de luz, que eso se traduce a ver objetos más débiles, que eso se traduce a poder ver a distancias típicamente más lejanas. No es una correlación exacta, pero bueno, te permite ver algo así, ¿no? O bueno, te permite hacer una deducción del estilo. Entonces, y bueno, la ventaja que tienen los chiquitos también sobre los grandotes es la montura. Ya casi todos los telescopios en el mundo son robóticos, son muy pocos los que no están automatizados. De hecho, en San Pedro hay 2 que no están automatizados, que es el 2 metros, el 2.1 metros, que es la joya del observatorio, pues porque históricamente es el más solicitado, y el de 84 centímetros. Entonces, ahí sí tiene que estar el observador y subir, estar ahí en la noche, bla, bla, bla. Pero la mayoría son telescopios robóticos. Entonces, salvo esas honrosas excepciones, otra vez, ¿no? Depende de la ciencia que quieras hacer. Si tú pides tiempo en el GTC, pues tú planeas, ¿no? Y dices, bueno, quiero observar esto. Entonces el GTC te dice, ¿te urge? Y ya tú le dices, pues no. Entonces te dicen, bueno, te damos tiempo, vas a poder observar 2 horas tu objeto en 3 meses. Entonces, dinos qué características quieres y ya, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, voy a tener que observar en el filtro tal por tanto tiempo. Y por otro, ya no se planean y queda calendarizado. En el caso de los objetos transitorios, que son que, como les digo, son eventos asociados a las explosiones o a la muerte de estrellas masivas o de objetos compactos, pues no es como que uno pueda planear estas cosas. Entonces, aquí se busca telescopios pequeños que tengan monturas ultra rápidas, de tal manera que cualquier posición, o sea, esto está monitoreando el cielo, y en el momento en el que te llegan una alerta de que hay un evento interesante para ti, el telescopio voltea. No, esto llega en alrededor de 10 segundos, observar tu objeto, a lo más, dependiendo, no sé si estás observando aquí y tienes que voltear por completo. Tú quieres mover el GTC, obviamente no va a ser en 10 segundos, va a ser en muchísimo más tiempo, porque bueno, no puedes mover esta cosa así de un tirón, ¿no? Es riesgoso, es peligroso y pues no quieres arriesgar toda la mecánica involucrado, ni la óptica por un mal movimiento. Entonces, o típicamente hay muchos cablecitos, todos entonces tienes que regresar a cierta posición y ya después empezarte a mover con cuidado. Digamos, esas son las diferencias o sea, les digo, no es que uno sea mejor que otro, hay muchos tipos de telescopios en el óptico, también en Tonantzintla, si alguna vez tienen oportunidad, eso pueden agarrar un carro, un
un camioncito, se van a Linaoe, arriba está el observatorio de Tonantzintla y ahí está el telescopio de 1 metro. Entonces, ese también es muy bonito de ver. Eso, pues, básicamente es, pues, te da la ventaja de que conoces un telescopio grandote, no es robótico, bueno, no es robótico en cuanto a que tú le das las observaciones y ya, él mueve automáticamente, no tienes que estar ahí, pero digamos es un telescopio grande y puedes entender muchísimas cosas de la instrumentación. Entonces es como lo que hay cerca de ustedes, ¿no? Para que si quieren hacer un día un recorrido científico, puedan ir. Después pasamos al ultravioleta, que les digo, hay mucha gente que lo asocia con el óptico. El ultravioleta tienes que observarlo desde el espacio porque si no la atmósfera se queda con toda la emisión en ultravioleta. Esta es una imagen de una galaxia en ultravioleta y dije, bueno, o sea, vamos a buscar qué se hace, qué ciencia se puede hacer con este telescopio que fue el único que encontré en la vida, lo he oído hablar, ¿no? Y decía, nada más se los pongo aquí como, dije, uy, cambiaste mi vida, ¿no? El Hopkins Ultraviolet Telescope, bla, 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 bla. It was designed to observe faint celestial objects in the ultraviolet region of the spectrum. O sea, tú dices, ajá, pero dime qué. No, o sea, busqué por toda la página y nada más me dice que es para observar cosas en ultravioleta. Entonces, en realidad, otra vez, ¿no? La mayoría de los objetos, el ultravioleta es la transición entre rayos X y óptico. Entonces, cualquier cosa que, bueno, cualquier cosa no, ¿no? Pero si tú tienes interés en observar cosas muy azules, tal vez también sería conveniente pedir tiempo en algún observatorio, bueno, en algún satélite que tenga instrumento en ultravioleta, que hay muchos que lo tienen. Nada más me llamó la atención que este se supone que está especializado en ultravioleta y ni siquiera te saben decir qué demonios observa. Y otra vez, bueno, seguimos con los telescopios. Ahora, con los rayos X, que pasa lo mismo, tienen que ser, eso es otra cosa, ¿no? Hasta aquí podías tener observatorios en tierra. Para ultravioleta, X y gamma tiene que estar afuera de la atmósfera, justo por eso, ¿no? Porque existe la atmósfera. Y los rayos X fuera de, bueno, el diseño típicamente es lo mandas, bueno, lo manda la NASA o la agencia china, rusa, la que sea de su gusto. Estos son panelitos solares, que es lo que mantiene funcionando el observatorio mientras su tiempo útil de vida. Y lo que es curioso es el diseño. En rayos X, esta cosa no es trivial. Las observaciones no son hechas de la misma forma. Es necesario, o bueno, para captar rayos X, no puedes poner espejos, no puedes poner lentes. Lo que necesitas, bueno, no tal cual como en óptico, ¿no? Lo que necesitas es tener un juego de espejos a lo largo de esta cavidad, de tal manera que cuando la luz incide acá, esta cosa vaya deflectando. Entonces, como que lo vayan guiando al rayito, porque no puedes... estas placas no son hechas tal cual de aluminio, bueno, no están aluminizadas. Estas cosas están hechas de materiales más pesados, de tal manera que, bueno, los rayos X no los puedes, no puedes cacharlos si no es así, ¿no? Si tú no los vas guiando. Entonces, los vas intentando deflectar de tal manera que, bueno, ya en el punto focal en donde todo esto converja, pones el detector, que es al final de esto, ¿no? Pero, digamos, esa es la diferencia con un telescopio óptico, que es así redondito, bonito, todo preciosito, y a un telescopio en rayos X, ¿no? Necesita ser muy larguito y, bueno, para optimizar espacio, pues, como esta cosa se supone que en principio va disminuyendo el ángulo, o sea, aquí entra recto y después como que, como digamos, pues, sí, se va enfocando, esta cosa pues va cayendo el tamaño, ¿no? Es la curiosidad. Los observatorios en rayos X, hay bastantes, hay telescopios, bueno, los que yo conozco son Chandra, NuSTAR, XMM Newton, Swift tiene un telescopio en rayos X
Y la ventaja que tienen bueno, la ventaja que hay en trabajar en rayos X que yo le veo es que hay muchísimos telescopios y la mayoría tiene sus datos libres. Entonces es bastante sencillo, que a uno le den tiempo si uno solicita, porque dices, bueno, es que tengo este objeto que es de mi interés y lo quiero observar. Entonces es bastante sencillo y bastante probable que te den tiempo. Y aun cuando no te lo den, el tiempo de los telescopios en rayos X se libera después de ciertos meses, lo cual es una gran ventaja, ¿no? Los datos son públicos. Y hay poca gente que en realidad, o sea, para la cantidad de datos que toman estos satélites, hay muchos más datos que personas que trabajen con los datos. Entonces siempre hay cosas que hacer con observaciones en X. Y ahora pasamos finalmente a rayos gamma. Los rayos gamma, bueno, el observatorio, los satélites que observan rayos gamma, otra vez, no tienen los panelitos así, y el detector o sea, entra por esta caja y la luz entra a ver, déjame ver dónde están los detectores aquí. ¿Este es Fermi? ¿Quién es este? Creo que este es Fermi. Entonces, esta cosa recibe los rayos provenientes del objeto que sea, y mientras más altas energías, toda la ingeniería detrás de estas cosas se va complicando, ¿no? Rayos gamma no hay demasiados, entonces lo que haces es seguir fotones. Ahora, los fotones típicamente no están bien localizados, a diferencia de, otra vez, regresamos a nuestro amigo, no, pero no hay fotos del Hubble, aquí, ¿no? Del infrarrojo, en donde tú puedes tener una cantidad de fotones en flujo y puedes reconstruir perfectamente la imagen, lo que hace una cámara fotográfica. Tú no tienes tantos fotones ni en gamma ni en X, y en gamma peor, ¿no? Entonces, lo que vas haciendo es colectar de fotón por fotón, y como tienes una incertidumbre gigantesca, porque pues es imposible, o bueno, es muy complicado deducir de solo un fotón el origen, lo que haces es que creas estas máscaras, les llaman code mask, de tal manera que tú puedas truquear a la posición del fotón, sabiendo por qué espacio en específico llega y en dónde se ve proyectado, de tal manera que tú puedas asumir de dónde se originó este fotoncito en rayos gamma. Entonces, las incertidumbres asociadas a las observaciones de rayos gamma son mucho más grandes que las de X, que a su vez son más grandes que las de óptico. Por eso a veces es bueno que si vas a observar un objeto, algo, típicamente explosiones, en rayos gamma, siempre busques observarlos también en rayos X o en óptico, porque eso te reduce la incertidumbre de tus observaciones. Y tendrías observaciones no solamente en una longitud de onda, sino en varias. Y podrías deducir más cosas de tu evento o del objeto que estás estudiando. Y aquí acabamos el espectro electromagnético y pasamos a misceláneos, ¿no? Otros que también les quería mencionar, Hawk, que es la primera vez, yo insisto, Hawk tiene una propaganda impresionante y un marketing envidiable, en cuanto a su sistema de reclutamiento de estudiantes. Hay veces que he dado clase y en cuarto semestre me dicen, yo ya trabajo en Hawk, ¿no? Y una vez me tocó un chamaco en prepa que me dijo, yo ya trabajo en Hawk. Y dices, o sea, estos van al kinder y se los pescan de ahí, o cómo demonios le hacen, ¿no? Yo no entiendo. A ver, nada más déjenme ver que en el chat no. Ok, está bien. No, nadie trabaja en Hawk. Era mi preocupación, que estuvieran hablando mal de su colaboración. Hawk es un instrumento, bueno, es una red de detectores diseñados por personas del Instituto de Astronomía. De hecho, el PI, bueno, la PI, el Project Investigator, ¿cómo es? Bueno, la persona de cargo, es que no me acuerdo, bueno, en inglés se le ¿La dice CIO? sí, sí, pero bueno, como la dirigente del proyecto, aquí sería, ¿no? PI, les llaman, es Magda González, que es la secretaria académica en el Instituto de Astronomía, o sea, como sería como la subdirectora, ¿no? Del instituto.
Y muchísima gente que, de hecho, Nissim, o sea, el que les está dando cuántica a la hora de no sé qué hora de la madrugada, y Rubén Alfaro, ellos participan activamente en la colaboración. Y estos lo que hacen es, pues, la idea es bastante ingeniosa, ¿no? En vez de tener detectores tal cual, lo que son botes de agua, ¿no? Entonces, lo que hacen es monitorear, bueno, la idea es utilizar el efecto Cherenkov, que hace, bueno, que producen que lo que hace es que una vez que un rayo de alta energía, una partícula de alta energía, entra a la atmósfera, se desintegra por la atmósfera y te produce estas cascadas creando otro tipo de particulitas, ¿no? Estas cosas que era con no era con ustedes, a los que les hablaba el otro día de muones y no sé qué tanto. Entonces, Hawk lo que hace es cada una de estas cosas, bueno, esto está lleno de agua y los detectores están hasta abajo. Entonces, el agua es para ralentizar la cascada y los detectores ya te dicen, bueno, pues cayó esto aquí, otro acá, otro acá, otro acá. Entonces, a partir de esto, reconstruyen la trayectoria de la cosa que entró. Y bueno, si no solamente entró un fotón o una partícula, sino que entran varios, bueno, pueden decir de dónde viene la fuente. Y sabiendo el tiempo o la diferencia de tiempo de llegada, pueden saber la distancia. Es un proceso bastante complejo y es la manera más útil de utilizar tinacos de agua, ¿no? Y bueno, nada más para que se den una idea. O sea, está el telescopio milimétrico que les había hablado, y abajito está Hawk. Entonces, si ustedes se van a dar la vuelta, es como ir al Papalote y Zoológico de Chapultepec, hacen las dos visitas en una. Aunque Hawk, pues, son tinacos de agua con una cubierta, no es como que sea muy interesante. Y ya después alguien va, se lleva la cubeta de agua, el tinaco de agua y después analiza, ¿no? O sea, luego uno ve ahí a la gente en astronomía que trae ahí sus botellas de agua. Bueno, les digo, o sea, es bastante complejo lo que hace. Otro, y esto es básicamente con dedicatoria a Fer, porque Fer me escribió, ¿no? Que él estaba interesado en trabajar en cosas de neutrinos. La astronomía multimessenger nace con con la detección de las ondas gravitacionales. Sin embargo, bueno, es injusto para la ciencia de neutrinos, porque los neutrinos, como tal, pues no son fotones. Entonces, es otra manera en la que nosotros detectamos energía. El, el telescopio más famoso, bueno, el detector más famoso son el Kamiokande, los superkamiokandes, y que sí está bueno, que está dedicado por completo a cosas de astronomía. Este se llama Ice Cube. Me encanta porque siempre que busco Ice Cube se me olvida que hay un rapero que se llama así y lo conocí, bueno, una vez que estaba buscando una charla, imágenes para una charla, y entonces no lograba encontrar una foto que no fuera de un rapero. ¿Cómo funcionan estas cosas o cómo detectan los neutrinos? Bueno, miren, aquí, esta casita que está aquí es esta casita que está acá. Entonces ponen, lo que intentan hacer ellos es poner detectores a lo largo de todo esto y construyen un complejo de 2 kilómetros para abajo. Y lo que haces es intentar, bueno, los neutrinos tienen una ventaja y tienen una desventaja. La ventaja es que no interaccionan con nada mientras llegan a la Tierra. Y la ventaja es que una vez que llegan a la Tierra, pues tampoco interaccionan con nada, ¿no? Entonces, la cantidad de neutrinos que nos están atravesando en estos momentos es gigantesca. Sin embargo, pues su, su masa, al ser nula, casi nula, pues no tienen un área de interacción. Y pasarían en principio como si no existieran. Lo que hacen estos sujetos de Ice Cube y Kamiokande, pues son poner como trampas de tal manera que intentan que alguno de estos neutrinos interaccione con alguno de estos detectores que tienen a lo largo, ¿no? Entonces, aquí el diseño, por supuesto, depende de qué quieras observar, depende de qué cosa quieras atrapar. Los neutrinos necesitas este gran espacio para al menos intentar atrapar a alguno de ellos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren pasar una bella temporada, Ice Cube generalmente tiene
tiene postdocs abiertos. Porque bueno, los postdocs duran, te dicen, ¿no? Así de, pues, puedes pasar 6 meses en el Polo Sur y pues cada 3 meses llevamos comida, ¿no? Entonces, si ustedes son de no hablar con nadie, de clima frío, tal vez esto es para ustedes. Y lo que Fer me preguntaba era cómo se hacen estos detectores y cómo se puede colaborar en esto. Y la verdad, no es que no haya leído la pregunta de Fer, pero me dejó pensando. Por supuesto, en el Instituto de Astronomía no se hace absolutamente nada similar. De hecho, salvo en estos complejos de Ice Cube y los Kamiokande, en realidad yo creo que es una ciencia bastante poco estudiada. La instrumentación, otra vez, ¿no? La ingeniería que está ahí metida es gigantesca. Entonces, no tengo la más remota idea. O sea, podrías irle a preguntar al departamento de instrumentación, pero no sé si alguno de ellos te pudiera dar orientación. O sea, yo voy a seguir pensando en la pregunta, porque la verdad no tengo la más remota idea de a quién se le pregunta. O sea, otra cosa es ponerse en contacto con los de Ice Cube, ¿no? Y decirle, bueno, yo tengo interés. O estar pendiente de las convocatorias que saquen, la colaboración tanto para hacer doctorados como para hacer maestrías y estancias, yo qué sé. Y no necesariamente en el Polo Sur, ¿no? Sino con alguien que trabaje ahí desde fuera y que a uno le dé una perspectiva. Entonces, pero bueno, otra vez, ¿no? Si ustedes son de climas fríos, es una excelente oportunidad de trabajo. Casi siempre hay vacantes. Es un poco obvio por qué, siempre hay vacantes. Y finalmente... Puse la pregunta muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo? Puse la pregunta así como que muy general. Pues, Pero, no, pero sí, más también, bien... de hecho, también por eso, o sea, lo pregunté, porque el campo estudiado aquí en México, bueno, por lo que he investigado, es muy nulo, o sea, es muy poco lo que hay. Pues es que en Y realidad... de manera igual muy general, es como que, o sea, casi nadie ve ese campo, ¿no? O sea, hay muchos laboratorios y que según yo, muchos de esos los tienen bajo tierra, ¿no? Claro. Para tener la mayor percepción de neutrinos. Ajá. Entonces, digo, puedo, y bueno, o sea, mi intención es como ingeniero, como parte de esta área, digo, puedo involucrarme y meter más en dar soporte, en dar apoyo. Pues Pero sí, claro, dando ventajas a México. claro, pero te digo, o sea, es que aquí en México yo no conozco a alguien que ni siquiera, o sea, deja tú que no sea esa ciencia aquí. No conozco a alguien que conozca a un amigo que tenga contactos en IceCube. Y eso, o sea, eso sí es sorprendente. Generalmente conozco a todo el mundo y generalmente alguien conoce a alguien. Entonces, sí, no, le llevo dando vueltas, pero se me va a ocurrir algo. Sí, gracias. Ahora pasamos con LIGO y Virgo, que son los detectores de ondas gravitacionales, como ya saben, o como espero que hayan escuchado. Y el principio en el que funcionan, bueno, otra vez, ¿no? Otro diseño exótico es ellos funcionan a base de interferometría. ¿Qué es eso? Bueno, si no estuvieron en su laboratorio de física, no sé qué número es, lo que hacen es detectar cambios en las trayectorias de luz lanzadas por un láser, ¿no? Entonces, eh, tienes un divisor de haz de luz que deja pasar una parte para un lado y la otra la refleja, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es monitorear el efecto que causaría la distorsión del campo gravitacional alrededor de objetos muy densos como agujeros negros y estrellas de neutrones cuando colisionan entre ellos. Entonces, cuando colisionan, por supuesto, modifican el espacio-tiempo de una manera bastante dramática, de tal manera que nosotros podamos o percibir aquí en la Tierra el cambio entre, o sea, estos láseres siempre están mandando señales, ¿no? Y de repente uno de estos va a tener un pequeño cambio. El cambio es de 10 a la menos 15 metros. Estamos hablando que la diferencia que tienen que medir, o sea, la precisión que tienes que medir con estos detectores es de una milésima parte del tamaño del núcleo atómico. O sea,
Los de LIGO, a mí son, bueno, pues sobra decir que son unos genios. Y bueno, ¿por qué hacen estas cosas kilométricas? ¿No? Porque este haz está rebotando muchas veces, de tal manera que ese efecto pueda ser amplificado y que, bueno, por supuesto, si uno brinca en este momento, LIGO va a percibirlo antes que perciba algo que sucedió en otra galaxia. Entonces, los de LIGO para mí es una ciencia sorprendente. A ellos les dieron otra vez, ¿no? Regresando al tema del dinero, a ellos les dieron lana para un proyecto que ni siquiera sabía, o sea, ni siquiera se sabía si las ondas gravitacionales existían. Les construyen estas cosas gigantescas, les dan la lana que quieren, y bueno, afortunadamente se encontró algo, ¿no? Y ahorita es como la otra ventana que estamos utilizando para el estudio del universo. Pero, o sea, todo lo que está detrás en decir, bueno, otra vez, ¿no? Si pasa un camión rumbo a Indios Verdes, por supuesto, si brinca un bache, todos sabemos la velocidad a la que va, es más probable que el LIGO detecte eso a que detecte una cosa que está fuera de la galaxia y que que te va a producir una perturbación de 10 a la menos 15 metros. Entonces, los modelos que tienen ellos para estar continuamente monitoreando y saber clasificar el origen de las fuentes, bueno, es magistral. A mí me parece impresionante. Y bueno, eso tienen una anécdota curiosa, ¿no? Cuando ellos estaban empezando a operar, pues lo que intentaron es justo eso, ¿no? No están mandando falsas alarmas a cada rato. Y lo que hacían es que la gente de LIGO de repente producía una señal espuria y los software tenían que decidir si era algo real, bueno, que venía desde fuera de la galaxia o era algo que sucedía aquí en la Tierra. Entonces, eso les llevó años perfeccionar eso y hasta que estuvieron seguros que eran capaces de identificar lo que venía de fuera de lo que no, es cuando empezaron a operar. Y bueno, eh, cada vez que ellos empezaron a operar en el 2015, cada que se ha apagado 3 veces, ahorita se apagó por la pandemia, cada que se reenciende es como el ave fénix, ¿no? Renace de sus cenizas y tiene mayor sensibilidad. Entonces, la primera vez que se encendió, se detectaron como tres eventos. La segunda vez se detectaron también otro par, y en esta última que se encendió, se detectaron más de 60. Entonces, la sensibilidad, no solo se apaga para ahorrar energía, no se apaga para aumentar la sensibilidad y que podamos tener más detecciones. Aún no se sabe, o sea, por supuesto, ellos saben en qué magnitud aumenta la sensibilidad del instrumento, pero eso no se sabe cómo va a repercutir en el número de eventos que vamos a captar hasta que no lo encienden y no empezamos a recibir alertas, no sé cada cuánto vamos a recibirlo. Digo, el pronóstico es que pueda ser uno a la semana, pero puede ser también uno al día, uno a la hora, a cada rato. Les digo, es lo bello de esto, ¿no? Ni siquiera sabes qué es lo que te va a traer. Hay varios LIGOs. Para que un evento sea considerado como cierto, tiene que ser registrado o detectado por al menos dos, ¿no? Si no, como que es muy dudoso. Aquí ya funciona Virgo, y los otros tres no. Entonces apenas están en construcción. Este ya está funcionando y esta vez funciona, pero no sé por qué no típicamente está apagado. Ahora, vamos a hablar del futuro, no nada más para que ustedes se vayan con... Eso es lo que hay, ¿no? Y por supuesto es lo que se está trabajando en el momento y ustedes van a poder trabajar con cualquiera de estas cosas que se les antoje durante su maestría y doctorado. Pero bueno, si nos vamos un poquito más a futuro, que es lo que a ustedes les va a tocar vivir cuando estén en unos años, bueno, lo que viene revolucionado es el James Webb, que va a ser el sustituto del Hubble y nada más en cosas de tamaño, ¿no? El espejo del Hubble es de este tamañito, mientras que el James Webb tiene paneles de espejos que sobrepasan por mucho, ¿no? O sea, son 6,5 metros. Mientras que el del Hubble es poquito menos de 2,5 metros.
Entonces, esto se traduce otra vez en imágenes más profundas, quiere decir que puedes detectar imágenes, objetos más débiles y típicamente a mayor distancia. Entonces, o sea, no hay una manera de que yo les pueda decir esto es lo que se espera ver, porque bueno, sí hay expectativas, pero generalmente, afortunadamente, el universo tiene reservadas muchas más cosas que no son, lo que uno espera no es nunca ni el 10% de lo que en realidad se ve, ¿no? La realidad siempre va a superar las expectativas y todo lo que se desprenda de esto, bueno, es novedoso porque, por supuesto, nadie lo ha observado. El James Webb, a diferencia del Hubble, nada más como anécdota, el Hubble, les digo, ¿no? Se calibró mal, se lanzó y bueno, afortunadamente se pudo arreglar. El James Webb todavía no se lanza por cosas de la pandemia, se ha ido atrasando su lanzamiento, pero el gran temor es que, bueno, por supuesto, el James Webb costó mucho más, pero parece que no hay forma de intentar arreglar muchas cosas, muchos posibles problemas a distancia. Entonces, también su lanzamiento se ha retrasado porque, bueno, no quieres lanzar algo que nunca va a servir y que te costó yo no sé cuántos millones de euros y no sé cuántos años de tu vida. Entonces, todavía están intentando desechar posibles problemas y estar seguros de que nada puede salir mal. Y bueno, uno los entiende, ¿no? Pobre de la persona si esto no funciona. Y nada más esto como, bueno, yo no sé si ustedes han oído. Disculpa, una pregunta. Dime. ¿Podrías pasar a la diapositiva anterior? ¿Por Ujú. qué este espejo primario tiene como la formita de panal? Porque, es una pregunta muy interesante. Un espejo, bueno, la instrumentación detrás de esta cosa, de un espejo, es pulir y lo que quieres es que la superficie sea básicamente, bueno, plana, siguiendo una forma esférica para el telescopio, o bueno, puede ser parabólica, etc, etc. Lo que tú quieres, bueno, pero la desventaja que tú tienes con esto, bueno, es que primero si se te fractura aquí, pues ya valió madre tu telescopio, ¿no? O sea, se arruinó por completo. Y después, pues si tú tienes alguna aberración, es complicadísimo. Bueno, no es complicadísimo, pero bueno, digamos, ya no tienes una imagen tan buena. El hecho de tener paneles, si, si algo choca contra un panel, pues ya fue, ¿no? Y bueno, ya. Pero pues, sigue teniendo más cosas para observar. Entonces, en principio, tu telescopio no está completamente perdido. Pero aún más interesante es que existe algo que se llama la óptica adaptativa, que te permite corregir imágenes al momento, de tal manera que si por la razón que sea tú puedas mover detrás de estos hay pistones que se puedan, bueno, que puedan inclinar el espejo un poquito, que puedan subirlo, bajarlo, de tal manera que puedas ajustar las posiciones del espejo. Entonces, y es mucho más barato hacer, primero, es mucho menos complicado hacer muchos panelitos y después pegarlos a hacer una de estas cosas en una pieza. Entonces, tiene bastantes ventajas. La mayoría de hecho, les digo, ¿no? Hay el telescopio de 2 metros, en San Pedro Mártir es una pieza. Pero más allá de 2 metros, la mayoría de los telescopios están diseñados con panelitos, justamente por esto. O sea, porque utilizas técnicas de corrección en tiempo real pues que es mucho más difícil, es mucho más fácil mover pequeñas piezas a una que nada más puedes tener movimientos atrás, adelante, arriba, abajo en una exhibición, ¿no? Es más sencillo corregir imágenes utilizando un arreglo de este estilo. Y ya nada más como Gracias. último, sí, de nada. Como último está el LSST, que es un telescopio, bueno, las siglas por las siglas en inglés, significa el Gran Telescopio de Exploración Sinóptica, y nada más, esto se los quería dejar, o sea, hay muchos telescopios que vienen, no estoy diciendo que estos sean los más relevantes, los exoplanetas también tienen un futuro impresionante, aunque yo no entiendo absolutamente nada de ellos. Primero,
yo sigo sorprendido, lo tengo que mencionar. ¿Se imaginan tener un lugar de observatorio que te diga, voy a hacer ropachón? O sea, me parece la cosa más maravillosa. Ok, es lo más estúpido del mundo, pero a mí me parece maravilloso. Así pedir viáticos para ir a hacer ropachón. Primero, yo trabajaría en eso, nada más por irme a hacer ropachón. Pero la gran novedad que tiene el LSST es que va a estar mapeando el cielo constantemente. Entonces, ellos no van a aceptar, o bueno, ellos no van a pedirte a ti como observador, dinos qué quieres observar. No, ellos están monitoreando en una órbita toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y regresan, o sea, van a medir ciertos campos. Lo que ellos quieren detectar es eventos que sean transientes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nada más vamos a ese punto, ¿no? Que vamos a ponerle una básico. No, vamos a ponerlo rosita. ¿Cómo demonios? A ver, estilo. Relleno. ¿No? Están monitoreando este mismo campo, ¿no? Y vas a monitorear muchísimos más. Pero lo que quieres es que de repente en una imagen aparece una cosa nueva. Y de repente regresas 20 minutos después y ya está más débil. Y de repente ya no está. 20 minutos después. Entonces, y en principio esto es bastante simple, pero la complejidad aquí está en, bueno, primero hacer la detección y decir cuando algo aparece de novedoso en el cielo. Se puede hacer, ahorita más o menos tienes un evento de estos, detectas una supernova al día, un destello de rayos gamma al día, pero esto va a estar mapeando el cielo constantemente, entonces se espera observar miles de objetos por noche. Incluso bueno, y después conocemos cierto número de transientes, pero no son todos los que hay. Entonces, hubo un concurso hace un par de años a la gente que le gusta programar que retaba a los grupos de investigación a hacer las proyecciones de cómo se verían o cómo discernir entre el LSST te va a decir, ¿no? Estos son eventos reales, no es un avión que pasó, no es un Starlink, no es la estación espacial, no es un meteorito, no es un exoplaneta, yo qué sé. Pero es una fuente real, que no es nada de eso. El concurso fue diseñar plantillas para determinar qué tipo de transientes ibas a ver. Entonces, era el premio bastante jugoso económicamente, pero bueno, aparte de eso, el reto de hacer machine learning, ¿no? De decir, bueno, yo conozco que las curvas de supernova se comportan así, tal. No sé, tengo 10,000 curvas de supernova, entonces, por supuesto, la 10,001 se tiene que parecer a esta. Ahora, puede que no sea así, puede que varíe que la distancia, entonces yo la vería un poquito diferente. Entonces, que a partir de las observaciones de esto y de determinar qué tan brilloso es el punto y cómo va cayendo este brillo cada vez que el telescopio lo observe, decir qué tipo de objeto es, no solamente que es transiente, sino decir, bueno, esta es una supernova, y esta es una supernova de decaimiento que nunca habíamos visto, o es hay otra cosa que se llama Tidal Destruction Events, que son eventos de destrucción de marea, y decir qué estrellas están involucradas. Entonces, como crear esas plantillas. Y por supuesto, para la gente que hace transientes, esto va a venir a cambiar, ¿no? Les digo, ahorita tenemos un evento al día, entonces, pero bueno, si tienes 10,000, ¿cómo demonios vas a hacer para... Y todos los datos van a ser públicos al momento, de tal manera que tú puedas, bueno, de hecho tienes que decidir una prioridad, ¿no? Para decir, bueno, tengo 10,000 eventos, ¿cuál voy a observar? Tú con otro telescopio, ¿no? ¿Cuál voy a observar? ¿Cuál quiero seguir? ¿Y por qué? Entonces, tienes que aprender a manejar esta cantidad de datos, ¿no? Que es lo que ahorita está de moda por todos lados, que el machine learning, que el deep learning, minería de datos, o como lo quieran llamar, bueno, no es más que aprender a manejar estas cantidades exorbitantes incluso para un astrónomo, ¿no? De datos. Entonces, eso es como el panorama. Les digo, no es tanto que sean en el futuro, ya están por entrar en operación estos dos. Sin embargo,
la parte que viene detrás en términos tanto de ciencia como de expectativas, pues por supuesto rompen esquemas pues, para todos los que nos dedicamos a la astronomía, ¿no? Otra vez, ni siquiera sabes qué te va a traer, solamente sabes que vas a tener datos por miles de millones. Entonces, ustedes están entrando en la época precisa para incluirse en algún proyecto. Y por supuesto, no mencioné muchos, ¿no? Pero si ustedes saben programar, ustedes tienen el 90% de la carrera ganada en la ciencia. Y si ustedes aprenden a manejar datos y hacer estadística, tienen el 99%. Y bueno, ya acabamos la clase. Solamente ahora necesito que me digan cómo están sus fechas con otros exámenes, con tareas y cómo van en otras materias, porque en algún momento hay que hacerles examen. Entonces, apagamos la grabación. Dejo de compartir pantalla. Ya no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, ya no. No, pero esperen, ¿sigo grabando? No, ya no, ¿verdad? No, sí.